con la siguiente mesa. Pues estamos todos, comenzamos. Continuamos con la Smart Talk, financiación multilateral del turismo sostenible post-COVID, para la que contamos con Elisa Carbonell, directora general de internacionalización del ICEX, y con Carlos Romero, director de IDI de Segitur, que nos darán la bienvenida. A continuación hablará y será el moderador de la mesa Alberto Nadal, miembro del Comité Coordinador del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, bienvenidos a Fitur, bienvenidos aquí a Know-How y Export. Yo soy Elisa Carbonell y vengo de ICEX. Para aquellos que no conozcan ICEX, ICEX es la agencia pública de internacionalización de la economía española. ¿Y eso qué quiere decir? ¿En qué se traduce eso para vosotras, las empresas? Bueno, pues se traduce en una agencia al servicio de la empresa y de sus planes de internacionalización. ¿Y cómo os podemos ayudar? Pues yo creo que fundamentalmente en tres ámbitos. Por una parte, la inteligencia de mercado. Somos una agencia con un gran conocimiento de los mercados de destino, sobre todo porque contamos con una red de más de 100 oficinas comerciales por todo el mundo, sobre el terreno, que recoge esa información clave a la hora de tomar decisiones y a la hora de, sobre todo, reducir riesgos a los que las empresas se enfrentan cada vez que quieren exportar o invertir en un mercado internacional. Además de esta inteligencia económica, también acompañamos a las empresas en actividades de promoción internacional. Por ejemplo, este evento, este pabellón, es un gran ejemplo de ello. Y cuando hablo de actividades de promoción, pues a la gente le vienen las actividades de promoción, las clásicas, las tradicionales, las ferias. Pero también tenemos actividades de promoción en las nuevas tendencias en cuanto a internacionalización y comercio internacional, como puede ser el comercio online, los mercados online, y también algunos ámbitos en los que a las empresas pues, no se les ocurre que pueden tener oportunidades de negocio, como puede ser en el ámbito de la contratación de los proyectos de las instituciones financieras internacionales. Y para ello, pues, y agradezco muchísimo a los participantes del siguiente panel haber aceptado nuestra invitación, porque en determinados sectores, como es por supuesto el turismo, España es líder mundial y las instituciones financieras multilaterales buscan modelos, como puede ser el de turismo inteligente, que aplicar a otros mercados y por lo tanto buscan el know-how que tienen las empresas españolas y a través de ahí pues incrementamos las exportaciones y vuestra capacidad para exportar. Y finalmente, el tercer ámbito en el que el ICEX puede ayudaros en vuestra actividad exportadora es en el talento. Ahora mismo se está muy de moda por la escasez de talento y la dificultad de encontrar talento formado y especializado. Bueno, pues el ICEX tiene unos programas que ponen a disposición de las empresas exportadoras o internacionalizadas talento formado, excelentemente formado, para su tarea exportadora, con dos programas de becarios en los que el ICEX asume una parte del coste, si no toda, para que ayuden a las empresas durante un año en su exportación o en su internacionalización. Bueno, pues eso es ICEX. Estamos aquí para ayudaros a estas 40 empresas que están en el pabellón y desde luego quiero agradecer a Segitur. Carlos, muchas gracias, estos 11 años de colaboración estratégica en el esfuerzo de ayudar a las empresas españolas, en este caso del sector del turismo, en su proceso de internacionalización y de implantación en el extranjero. Por supuesto, estos tres ámbitos de colaboración que os he hablado tienen su enfoque también en las empresas de este sector, un sector, como he dicho, en el que España es líder y en el que el ICEX está haciendo una apuesta muy significativa en ámbitos tan importantes como las soluciones tecnológicas para el turismo
o también en el ámbito de la sostenibilidad en el turismo. Espero que esta sesión sea muy útil para ustedes. Creo que luego además hay toda una serie de reuniones bilaterales con los invitados de las instituciones financieras internacionales para que podáis conocer en mayor profundidad todos los proyectos y las oportunidades de negocio, y desde luego el ICEX está a vuestra disposición para, pues eso, que os aprovechéis al máximo de estos 3 ámbitos de colaboración que ponemos a vuestro servicio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muy brevemente también porque los protagonistas están aquí sentados y queremos escucharles, ¿no? Nos cuesta mucho además conseguir juntar un panel, una sesión de estas características. Agradecerle a Elisa sus palabras, agradeceros a todos vosotros que estáis aquí, daros pues la bienvenida a este espacio de Segitur, que es vuestro espacio también, que es el espacio de nuestras empresas, que es un espacio que pretende apostar por la internacionalización de la empresa turística y de la empresa proveedora de servicios y soluciones turísticos, ¿no? Para el sector. A veces pensamos en el sector turístico y pensamos en los hoteles, en las agencias de viajes, en los restaurantes, en las empresas vinculadas al transporte de pasajeros, pero tenemos que pensar también en toda esa cadena enorme de proveedores, de soluciones, de tecnologías que alimentan a esas empresas características del turismo, ¿no? Llegará un momento donde no seamos capaces de acoger más turistas en España, pero donde cualquier turista que se desplace por cualquier lugar del mundo lo haga utilizando una tecnología, un desarrollo, una solución y una empresa española, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el impulso a la internacionalización en el que llevamos trabajando desde hace 11 años con el ICEX. Un placer siempre volvernos a encontrar en la cita de Fitur. Un placer también coincidir con algunos muy buenos amigos como Alicia Montalvo, que nos apoyó tanto desde la silla de España en el Banco Interamericano de Desarrollo. Desde entonces venimos impulsando un proyecto conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, el programa Turismo del Futuro, en el que tratamos de aplicar conceptos y metodologías que hemos desarrollado en España en el ámbito de los destinos turísticos inteligentes al ámbito americano. Pensamos que es un gran proyecto el de los destinos inteligentes para, detrás de ese concepto, poder traccionar empresas y soluciones y tecnología española en el ámbito americano y en el resto del mundo. Y creo que sesiones como las de hoy contribuyen a que eso sea una realidad. Sin dilatarme más, agradeceros de nuevo vuestra presencia. Sabéis que estamos emitiendo en streaming esta sesión para que cualquier persona desde cualquier lugar del mundo, cualquier empresa, pueda acceder a esta información. Y vamos a estar colgando también los vídeos de esta sesión y de otras que se van a producir a lo largo de los 2 próximos días en Fitur en la página web de Segitur, de manera que luego podamos difundir buena parte del conocimiento, de la experiencia que se comparta hoy aquí, ¿no? Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por asistir a este panel. Yo creo que es una de las sesiones más interesantes en cuanto que tenemos a representantes de los 3 bancos de desarrollo que tienen una mayor actividad en el sector turístico. Por una parte, bueno, para aquellos que no lo sepáis, un banco de desarrollo es una institución cuyos accionistas son los gobiernos de los países a los que se les da financiación y también de los países que ayudan a esa financiación. España es accionista del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, junto con los gobiernos de los países latinoamericanos, en el caso del Banco Mundial, pues los países de todo el mundo. Los bancos de desarrollo tienen como objeto financiar proyectos que ayuden a promover el crecimiento económico, el crecimiento sostenible, la mejora de las condiciones de la población más vulnerable, es decir, todos los conceptos que tienen que ver con el desarrollo. Y a su vez tienen 2 ventanillas. Una ventanilla que presta a los gobiernos para hacer políticas, en este caso políticas de apoyo al sector turístico, y en segundo lugar tiene una ventanilla de apoyo a la empresa para que las empresas inviertan, pueden realizar proyectos que de otra manera no conseguirían financiación suficiente, y esto, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo tienen sus ventanillas privadas para prestar al sector privado. En este caso se trataría a empresas turísticas que pueden ser locales o de la región en la que se actúa, o bien de otros países, pero que quieren invertir en la región. Entonces, por eso es muy interesante conocer las capacidades de financiación que generan las instituciones
multilaterales en los países receptores para un desarrollo como ese sector turístico, que tiene una importancia clave. Casi un gran número de economías que han dado un salto en renta ha tenido un sector turístico importante. Es además un sector dinámico. A medida que aumenta y va prosperando la economía mundial, aumenta el número de turistas, y por lo tanto contar con el apoyo para realizar políticas públicas que favorezcan el turismo, que es el apoyo que da la ventanilla pública, o para financiar proyectos concretos en la parte de la ventanilla privada, pues es la labor fundamental. Y hoy tenemos representantes, como os decía, de 3 instituciones fundamentales. La primera es el Banco Interamericano de Desarrollo, en la que yo soy el director por España, que trabaja en la región latinoamericana y el Caribe. Tenemos también el Banco Mundial, que trabaja en todas las regiones del mundo, y la Corporación Andina de Fomento, la CAF, que está su representante Alicia Montalvo, que trabaja en buena parte del continente latinoamericano. Y sin más, si os parece, vamos a empezar la sesión. Vamos a empezar por el BID. Vamos a empezar con la ventanilla pública del BID. Está con nosotros Olga Gómez, que es la especialista líder en operaciones del sector turístico del BID, y que yo le voy a hacer, para empezar, 2 preguntas. La primera es, bueno, el BID es una institución que ya tiene 6 décadas de vida, empezó en los años 60, ha sido el primer financiador de la zona latinoamericana y ha estado detrás de muchos de los proyectos emblemáticos en el sector turístico en Latinoamérica. Si os pudiera contar un poco cómo ha evolucionado, y más concretamente, el sector turismo tuvo un impacto muy duro durante la pandemia. Lo sufrimos en todos los países que tenemos un gran sector de turismo, y ahora se empieza a recuperar. ¿Qué papel puede jugar una institución como el BID para ayudar a esa recuperación del sector turístico? Y ahí pues, nos podrías poner algunos ejemplos de cómo el BID ha ayudado al desarrollo de infraestructura turística y del sector del turismo en Latinoamérica. Olga. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al ICEX por la invitación. Es un placer para mí estar hoy aquí hablando del BID y turismo. Como mencionábamos, el sector turismo es clave y puede ser un sector transformador, un sector es un sector exportador, un sector que apalanca inversión, que genera empleo intensivo en capital humano, tanto para todos los niveles, a nivel de educación, tanto personas que no han tenido el privilegio, el acceso a educación formal, como un sector altamente tecnificado, y por ende, para una institución como la nuestra, que es una institución de desarrollo, es un sector prioritario y esencial. En ese sentido, resaltar que efectivamente el BID es la primera institución de financiamiento y apoyo y asistencia técnica a la región de Latinoamérica y el Caribe. Nosotros no únicamente hemos aprobado a lo largo de las 6 décadas de historia miles de millones de dólares a nivel de los proyectos, sino que además tenemos una asistencia a través de especialistas, tanto en el sector turismo, infraestructura, salud, las diferentes temáticas para apoyar al desarrollo de política pública. Y de hecho los países prestatarios, una de las cosas que más valoran es precisamente ese aporte de conocimiento y ese partenariado, esa asociación como socios de desarrollo, ¿no? En ese sentido, efectivamente, hemos estado detrás, Alberto, de proyectos emblemáticos, destinos mundialmente reconocidos, y sobre todo ahora en el momento de la crisis, que ha sido una crisis sin precedente, una crisis que ha supuesto para todos los países, muchos de ellos que dependen excepcionalmente del turismo, teniendo más del 50% del PIB algunos de estos países dependientes de la actividad del sector, pues hemos trabajado muy de la mano en generar políticas públicas que ayuden a la resiliencia, a la reactivación de lo que es toda la actividad del turismo, al poder reiniciar la actividad de manera pues lo más pronto posible y con seguridad, y también para tratar de incrementar los beneficios y el impacto económico del turismo y hacerlo de manera sostenible. En este momento sabemos que, sobre todo en la región de Latinoamérica y Caribe, el turismo depende mucho de lo que son los factores de atracción, es decir, qué es lo que motiva la visita turística, y muchos de estos factores son de carácter natural, cultural, patrimonial, y por ende es absolutamente prioritario en la competitividad también tratar de invertir en la sostenibilidad, en preservar, en mejorar. En ese sentido, nosotros tenemos diferentes instrumentos para apoyar a los gobiernos, que van desde préstamos basados en políticas, donde nosotros ayudamos al diseño, por ejemplo, de políticas públicas, de leyes que pueden ser desde leyes orgánicas hasta planes de gobierno, programas, así como también el apoyo de inversiones y marcos de inversión, de gobernanza, generación de sistemas de inteligencia, que sabemos, y esta crisis ha puesto de manifiesto lo importante que es, también todo el tema de fortalecimiento a nivel institucional,
transformación tecnológica de los propios gobiernos e instituciones de turismo, marcos a nivel de la preservación de la forestación, etcétera. Esto generalmente lo canalizamos a través de lo que se llaman los préstamos basados en políticas. El pasado año acabamos de aprobar, de hecho, uno con Panamá, bastante importante, un programa que va a constar de 2 operaciones. Estamos hablando de operaciones de en torno a 150, 200 millones de dólares de apoyo presupuestario. Y luego tenemos otro instrumento muy importante, que son los préstamos de inversión específica, donde tenemos características, o sea, los desembolsos se hacen en base a inversiones muy concretas preidentificadas. Ahí el banco apoya también con asistencia técnica al diseño de esas inversiones, a tratar de dotar de impacto cualquier cosa que se realice, que se invierta, que contribuyamos, y vamos desde los estudios de prefactibilidad hasta la inversión misma, colaborando con los gobiernos. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo reciente de El Salvador. Acabamos de aprobar una operación, 106 millones de dólares, en la cual trabajamos todos los temas de transformación tecnológica del sector, sistema de inteligencia, formación del capital humano, tanto de gobierno como de sector privado. Tenemos un componente muy importante de fomento empresarial para toda la parte de inversión privada. Tenemos todo el tema de resiliencia de los destinos, desde la parte más jurídica, como puede ser todos los temas de ley de costas, ordenamiento territorial turístico, hasta inversiones particulares en resiliencia. Y luego todo una batería también que ahí agradecemos también los fondos de España, que colaboran con toda la parte de asistencia técnica. Son recursos no reembolsables, donde tenemos apoyos muy estratégicos para, por ejemplo, elaborar y apoyar con los gobiernos las estrategias de desarrollo a través del sector turismo. Estamos en este momento, por ejemplo, apoyando al gobierno de Jamaica, al gobierno de República Dominicana, numerosos gobiernos donde nosotros participamos y somos socios, trabajamos en equipo para tratar de desarrollar estas estrategias comprensivas y generar también las condiciones para que nuestros colegas de BidInvest también puedan apoyar del lado del sector privado. Así que espero haber tratado de explicar un poco lo que hacemos. Pues muchísimas gracias. Como veis, la parte pública del Banco de Desarrollo lo que intenta es crear las condiciones para el desarrollo del sector turístico, que puede ser desde regulación, infraestructuras, cambios legislativos, etcétera, que permita facilitar. Presta a los gobiernos, pero los gobiernos hacen políticas pro sector turístico. La parte privada, que ahora entramos ahí con Rogerio Basso, que es, a ver si lo digo bien, vaya, es el responsable de turismo de BidInvest. BidInvest, como sabéis, es la parte, como he dicho antes, la parte que presta a las empresas y donde hay una financiación más directa a la actividad empresarial. Entonces, yo aquí también a Rogerio te voy a hacer dos preguntas. La primera, claro, BidInvest no presta como un banco comercial, es un banco de desarrollo y como tal lo que se pretende es financiar operaciones que tengan alto impacto en desarrollo. Entonces yo quiero que a lo mejor nos puedas explicar qué significa el alto impacto en desarrollo y qué hace elegible un proyecto de turismo para ser financiado por BidInvest. Buenos días a todos, un gusto estar por acá. Como bien dice mi colega Olga, la ventanilla pública trata de preparar el marco, sea de infraestructura o de gobernanza, para que luego el sector privado pueda ser exitoso. Y nosotros como multilateral de desarrollo venimos hablando de este tema de impact investing, inversiones de impacto, hace mucho tiempo, pero solo ha sido en los últimos 5 o 7 años que estas palabras han tenido más peso con los inversionistas institucionales. Y hay que demistificar un poquito qué es impact investing, porque a veces se acercan los clientes queriendo hacer un hotel, todo incluido, un resort, un hotel urbano, y nos dicen, pues aquí vamos a sacar las pajitas de los restaurantes y vamos a quitar los plásticos de uso único de las habitaciones, vamos a reciclar las toallas, vamos a contratar a mujeres. Y aunque esto es bonito y loable, eso no es impact investing. Impact investing es mirar la agenda ASG y entrar en proyectos específicos que puedan beneficiar la comunidad. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Es trabajar con la cadena de valor local, tanto en la parte constructiva como en la parte operativa. Por ejemplo, el tema de equidad de género. Sabemos que en Latinoamérica más o menos 54% de las mujeres participan en el sector turismo, en el Caribe llega a 59%, pero muchas de esas mujeres están
trabajando como ama de llaves, están trabajando en las cocinas y hay pocas mujeres que están en mandos medios o mandos de supervisión. Entonces, cuando se nos acercan los clientes del sector privado queriendo hacer inversiones de impacto, les devolvemos la pregunta. En vez de darles un checklist de lo que se necesita para financiar con BidInvest, la pregunta que les hacemos es: ¿cuál es el problema inherente en tu comunidad y cómo a través de tu proyecto puede ser una solución a ese problema? Entonces, a modo ilustrativo, por ejemplo, el tema de desperdicio alimenticio, food waste. Ustedes no van a creer, pero 1/3 de toda la comida que se produce en el mundo es desperdiciada. 1/3. Eso representa más de 1 billón de toneladas al año. Y lamentablemente este número se está incrementando, cosa que para el 2030 vamos a haber aumentado en 60% el desperdicio alimenticio hasta llegar a 1.5 billones de toneladas al año. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, conversando con diferentes desarrolladores, tratamos de impulsar a alguien que haya identificado esto como un problema y quiera generar una solución creativa. Verdad sea dicha, a veces no tienen la capacidad técnica y el know-how para implementar buenas soluciones. Y como dice Olga, ahí es donde entra el know-how del banco, habiendo trabajado en decenas de proyectos y traer soluciones a la mesa a través de asesoría técnica para promover e incentivar este tipo de proyectos. Ahora, Alberto, decías, ¿qué significa más allá de Impact Investing, ¿no? Hay el concepto de adicionalidad no financiera, que es cómo agregas esta asesoría técnica en proyectos específicos que atacan temas de cambio climático, temas de equidad de género, temas de profesionalizar la cadena de valor local y también la adicionalidad financiera. Ahora, ¿cuál es la adicionalidad financiera? Tu euro o mi euro es lo mismo, no tiene diferencia si es que no puedo traer una solución creativa a la mesa. Entonces, ¿qué ocurre? En mercados más sofisticados como el norteamericano o el europeo, donde hay una variedad de instrumentos financieros, fondos de deuda, REITs, fibras, estructuración financiera ya más compleja, hay poco por hacer en estos mercados. Pero en Latinoamérica todavía es emergente. Entonces, a modo ilustrativo, una de las cosas que hemos hecho como multilateral es los bonos temáticos. Hoy por hoy, BidInvest es el que más ha emitido bonos temáticos en toda la región. En los últimos 10 años, más de 32 bonos por 9.3 billones de dólares. Entonces, termina siendo una solución que no existía en el mercado y que se puede beneficiar financieramente, porque estos bonos, cuando vienen con lo que llamamos de los Sustainability Linked Bonds, con performance metrics para mejorar temas de cambio climático, tienen un costo más bajo para la empresa, porque inversionistas están buscando este tipo de inversión. Durante la pandemia, nosotros tuvimos que cambiar de chip, tuvimos que ver cómo apoyábamos a las empresas existentes a mantener su solvencia económica. La relación con España siempre ha sido sumamente fuerte. Un ejemplo de eso es, en plena pandemia financiamos a Grupo Piñero, que tenía una presencia muy importante en todo el Caribe, tuvo que cerrar prácticamente todas sus operaciones hoteleras. Una línea de más de 200 millones de dólares, donde 120 fue de su propio balance, para mantener la empresa a flote y luego que siga el proceso de recuperación. Y como último ejemplo, daría una cooperación público-privada, fue en Panamá, en donde pre-pandemia ya era un mercado que venía desde 5 años bajando sus tasas de ocupación y tarifas consistentemente por un tema de sobreoferta. La pandemia les pega sumamente duro y la banca local ya no quería exponerse al sector hotelero. Era radioactivo, era kriptonita, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos un producto trabajando con el gobierno local, en donde se ofrecía una garantía a portafolios hoteleros y con la garantía del Banco Interamericano de Desarrollo se
se mejoraba el rating de esas transacciones. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque al mejorar el rating de un portafolio hotelero, tengo más capacidad de poder prestar. Entonces, un requerimiento para nosotros implementar este producto fue, vamos a mejorar el balance del banco, pero vamos a exigir que una parte de este dinero que se libere se reinvierte en el sector. Entonces, esto es un ejemplo de cómo en plena crisis, teniendo una mente contracíclica como es la multilateral, traer el gobierno, traer el sector privado, en este caso los bancos, para fomentar el proceso de recuperación. Bien, y una segunda pregunta, porque nos has puesto ejemplos muy buenos de durante la etapa de la pandemia cómo el Grupo BID y el resto del BID Invest ayudó a mantener la liquidez de las empresas de turismo para que pudieran seguir operando. Pero ya hemos salido de la pandemia, empezamos a crecer y empieza a haber un nuevo apetito por el sector y por la inversión en el sector. ¿Qué estáis detectando? Que son aquel tipo de proyectos que hay una mayor demanda, hay una mayor posibilidad de financiar a través de la banca de desarrollo. No, es una buena pregunta y como bien dices, uno participa en diferentes foros y el tema de la pandemia ya está en el retrovisor, ya está en el pasado y los grupos ahora empiezan a pensar en el crecimiento. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tendencias que estamos viendo en el crecimiento? Primero, es un ajuste al producto que existía antes. Entonces, a modo ilustrativo, el lobby de un hotel ya no es un lugar donde uno solo va para hacer check-in, es un lugar donde uno tiene una reunión, donde uno trabaja en su computadora. El tema de el remote work, trabajar remotamente, ya se hace parte cotidiana del día a día. Entonces, estos hoteleros primero están reimaginando las áreas públicas de sus hoteles. ¿Cómo creo un ambiente para que esta persona que quiere trabajar tenga una mejor experiencia? Y eso también se ve a modo puntual en las habitaciones. Si ahora estoy tanto de trabajo como de ocio y en vez de quedarme 3 días, ahora estoy quedándome 5 días en un hotel, necesito una mejor iluminación. Quizás estoy yendo con mi pareja, entonces necesito 2 sillas, necesito una mesa un poco más amplia. El menú de alimentos y bebidas tiene que ser un poco más amplio porque no puedo estar comiendo las mismas cosas todos los días. Entonces, son ejemplos muy puntuales, pero lo que estamos escuchando de los hoteleros es que hay que reacomodarse a estas nuevas tendencias que están ocurriendo post-pandemia. Ahora, a nivel de producto, y hablando sobre nuestra región en particular, el tema de ocio es el que se ha recuperado más potentemente y hay un apetito brutal por el sector todo incluido. Tradicionalmente, los últimos 20 a 30 años, eran los españoles, Riu, Barceló, Meliá, Iberostar, los que dominaban este sector. Pero a medida que han entrado las marcas norteamericanas, AM Resorts, Hyatt, Marriott, Hilton, empieza a crear una competencia bastante potente. Entonces, para ser muy preciso en tu pregunta, ¿qué tendencias vemos? Esperamos ver una microsegmentación de la demanda del sector todo incluido y donde por muchos años estas marcas españolas, por ejemplo, tenían solo un producto a ofrecer, ahora se van a ver forzados a ofrecer una variedad de marcas que ataquen a diferentes segmentos de demanda. Entonces, eso lo que conlleva es una mejora del producto, una sofisticación del producto y aprender a cómo vender a diferentes segmentos de mercado. Yo estimo que el todo incluido va a sufrir, está en un punto de inflexión donde va a haber una reinvención de lo que es este producto y ya se está viendo como primer ejemplo, Iberostar acaba de firmar una alianza con la cadena Intercontinental, donde sus hoteles ahora van a participar dentro de este sistema de distribución y es una respuesta específica a cómo penetrar en un mercado norteamericano que es potente y no estaba siendo explotado a su máximo. Entonces, aunque hay varios otros ejemplos, tema de hostales, tema de naturaleza, que también van a ser tendencias post-pandemia, yo estoy apostando a un cambio importante en el segmento todo incluido, liderado por la región Caribe en las Américas. Muchísimas gracias.
hemos tenido primero una primera visión del grupo BID, que trabaja solamente en el área latinoamericana y Caribe, bueno, solamente, es un área inmensa, y tanto en la parte pública como en la parte privada. Si os parece, cambiamos ahora a otra de las grandes instituciones multilaterales, el Banco de Desarrollo más grande, que es el Banco Mundial, y vamos a empezar con la visión del cliente, con la visión del país en el que se ha realizado el proyecto, en el que se ha realizado la inversión, que ha sido financiada por la Banca de Desarrollo. Tenemos la suerte de contar con Arturo Bravo, el viceministro de Turismo de Colombia. Muchas gracias, señor viceministro, por su presencia, y nos gustaría conocer cuál ha sido la experiencia, cómo se ha desarrollado el proyecto, cómo se ha financiado, un ejemplo de cómo la Banca de Desarrollo puede actuar en un país como Colombia para desarrollar un sector de gran potencial para el país como es el sector turístico. Bueno, pues muchas gracias a todos también por la presencia, por escucharnos sobre esta experiencia que también ha tenido Colombia en el desarrollo de un proyecto de financiación de banca multilateral por el turismo, y muchas gracias a ustedes también por la invitación y a los compañeros del panel. Sí, pues este apoyo que concretamos con el Banco Mundial para el tema de turismo sostenible, pues surge también, como comentábamos ahora, a raíz de las necesidades de la crisis que tuvo el turismo en la pandemia. Entonces, en ese sentido, en su momento, el gobierno de Colombia buscó el apoyo del Banco Mundial para estructurar una iniciativa que fuera, pues, de una manera, dar una respuesta rápida a la situación del turismo en Colombia, donde pues también tuvo pues una afectación muy fuerte, como en todos los países del mundo. Entonces, particularmente, la cooperación del Banco Mundial pues se enfocó en la construcción de esas capacidades, particularmente pensando en el desarrollo del turismo sostenible en torno a dos temas fundamentales. El primero, como ya lo mencionaba nuestro compañero aquí del BID, la necesidad de una diversificación de la oferta turística del país. Colombia pues es un destino turístico que viene teniendo un buen desempeño a nivel internacional en sus llegadas de viajeros, y obviamente pues con la pandemia este flujo se truncó. Tuvimos pues una de las peores crisis en la llegada de viajeros, y obviamente pues el interés del Banco Mundial y del gobierno de Colombia era recuperar en torno a la diversificación de un producto de turismo sostenible, es decir, que después de la pandemia pudiéramos empezar a estructurar una serie de productos importantes que contribuyeran a la diversificación de la oferta que tiene el país. Entonces, en ese sentido, también nos dejó otro reto importante que, si bien pues fue muy difícil para los empresarios como clientes, que era pues la pregunta también, como gobierno, la pandemia nos enseñó que teníamos que hacer unos procesos de adaptación, de acompañamiento a los empresarios, y uno de los grandes aspectos que vimos es que había una debilidad en los procesos de gobernanza del sector turismo a nivel nacional. Entonces, con esos dos enfoques del desarrollar una propuesta de turismo sostenible y de diversificación, el Banco Mundial pues estructuró un proyecto que está enfocado al desarrollo del turismo fluvial en Colombia. Colombia, como ustedes saben, pues es uno de los países más biodiversos del mundo, y allí pues hay también una gran potencia en cuanto al tema del acuático, y uno de los trabajos que se quiere hacer con el Banco Mundial es la reactivación de un circuito turístico por el río Magdalena, la cuenca baja del río Magdalena, que pues es emblemático también por el tema del realismo mágico, de las obras de Gabriel García Márquez, y es un sitio que confluye pues también patrimonios de la humanidad, reservas de la biosfera. Entonces, articulando un destino que es pues Cartagena de Indias, muy conocido aquí, que tiene una entrada por el canal del Dique hasta llegar a Monpós, que también es un sitio patrimonio de la humanidad, y después hacer ese circuito para salir a Barranquilla, que también tiene una expresión muy conocida que es el carnaval, y es patrimonio, pasando por una serie de ciénagas y unos paisajes que necesitábamos pues también reactivar, y es una zona que está particularmente afectada por procesos de pobreza, algunas implicaciones del conflicto armado. Entonces, el Banco Mundial vio esta necesidad de trabajo también del gobierno de Colombia y de la voluntad de algunos empresarios, porque hemos tenido también
algunos acercamientos de empresarios que quieren desarrollar este circuito turístico por el río Magdalena como una apuesta de reactivación y de renovación de estos principales destinos turísticos en el país, particularmente Cartagena, y potenciarlo. Entonces, ese fue como el primer eje de trabajo en torno a un turismo sostenible, buscando pues también la vinculación de las comunidades locales en torno a este circuito. Y el otro eje, como les decía ahora, que fue el otro aprendizaje, tenemos que mejorar los instrumentos de gobernanza en el turismo en Colombia. O sea, hicimos un buen manejo, sentimos desde el gobierno de Colombia en gestión de la pandemia, porque tenía que ver tanto pues desde la compra de vacunas, como pasar por el acompañamiento, subsidios a los empresarios para que pues pudieran soportar la crisis, pero también entendimos que teníamos que acompañar mucho más a los destinos turísticos, a las regiones, y poder bajar la política pública, que a nivel nacional eso es un reto de cómo las regiones empiezan a implementar ese trabajo, y en eso nos está acompañando el Banco Mundial con la creación de un sistema nacional de gobernanza para el turismo. Y ese es pues como el propósito en donde vamos a articular las estrategias desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el ente encargado de la gestión pública del turismo, pero también desde nuestros ejecutores como son Fontur para la promoción turística nacional y ProColombia para la promoción internacional. Entonces, ¿cómo articulamos esa práctica de gestión a nivel nacional y cómo podemos decantar ese proceso hacia las regiones? Entonces, en esos dos ejes de trabajo nos acompañó el Banco Mundial, y actualmente pues estamos en etapa de implementación. Primero van a ser unos procesos de acompañamiento, de consultoría para ese trabajo, pero fue, digamos, ese espíritu de acompañamiento del Banco Mundial y de la necesidad del gobierno de Colombia de empezar a enfocar esta cooperación. Obviamente que también hay que decirlo, el cooperante es el gobierno de España, y que por eso pues también agradecemos el trabajo que se hace con el gobierno de España en este sentido, y fue pues una oportunidad interesante con la banca multilateral, un gobierno cooperante, para apoyar otro gobierno que tenía una necesidad y un trabajo importante en esos dos sentidos, en el reto de la sostenibilidad y de la gobernanza. Ese fue como nuestro caso. Y no sé, aquí está con nosotros también Mónica, que fue la gestora de este proyecto desde el Banco Mundial. Entonces, sí, ahora le vamos a dar paso a Mónica, que no ha podido estar con nosotros por un problema logístico. Mónica, ¿nos escuchas bien? Escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Mónica trabaja en el Banco Mundial, que tiene, pues antes hemos presentado al BID, es un hermano mayor de alguna manera, es el gran banco de desarrollo que trabaja en todas partes del mundo y también trabaja en Latinoamérica. El viceministro nos ha contado cómo ha habido dos áreas muy importantes, como es la reforma institucional, de manera que la política de turismo sea más eficaz, y el esfuerzo por diversificar los destinos turísticos dentro de Colombia. ¿Nos puedes contar un poco cómo fueron la instrumentación, cuáles son los elementos que el Banco Mundial puede poner a disposición de los gobiernos en el caso de la ventanilla pública y de las empresas en el caso de la ventanilla privada para desarrollar este tipo de políticas? Sí, claro que sí. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por acompañarnos en este apoyo al gobierno de Colombia, a los organizadores, y un saludo pues a los panelistas y al público, y pues también en especial al viceministro que está ahí también representando este proyecto. Nosotros estamos apoyando al gobierno justamente en dos áreas. Una es el tema de gobernanza, y una mucho más específica, que es el desarrollo, toda la ruta de trabajo para el desarrollo del circuito de la cuenca baja del río Magdalena. Entonces les voy a contar un poco sobre ambos temas, y también contarles pues que nosotros trabajamos muy de la mano de una entidad que se llama IFC, ¿no? Que es la Corporación Financiera Internacional, que trabaja con el sector privado, y entonces desde ahora pues ofrezco para que podamos tener de pronto unas reuniones de seguimiento también con IFC y con nosotros, ya para la implementación de las propuestas que se están haciendo a través del proyecto
siendo pues que IFC está dedicado, así un poco como BidInvest, dedicado pues a apoyar al sector privado. Bueno, pero entonces en términos de la gobernanza, pues lo que se ha identificado en colaboración con el gobierno es que hay unos problemas de coordinación institucional y también y en particular con las regiones, con las entidades locales. Entonces, no siempre están alineados los objetivos, no siempre están alineadas las actividades, y eso también se ha reflejado en algunos de los instrumentos que el instrumento primordial que se tenía, que era Fontur, digamos que estaba un poco fragmentada. Esa inversión que estaba haciendo el gobierno nacional no necesariamente estaba dirigida a cumplir como la estrategia, los propósitos que el gobierno nacional estaba, porque aquí las entidades locales son autónomas, entonces pues no es que van a obedecer, pero sí se puede generar unas articulaciones con base en una estrategia de país, ¿cierto? Entonces, por ahí hemos estado, es una de las primeras cosas que hemos encontrado. También pues hay una brecha, como ustedes imaginarán, en lo que uno puede pensar como institución desde el gobierno nacional, en términos de regulaciones, en lo que debe ser, y otra pues muy distinta es lo que ocurre en las regiones, ¿no? El tema ya local de las realidades a las que se enfrentan las entidades locales y obviamente el sector privado, y los mismos turistas, ¿cierto? Entonces ahí hay una brecha que hay que cerrar, que se relaciona mucho con esa coordinación que se requiere, esa articulación y alineación de objetivos entre las distintas instancias de los gobiernos, el local, el departamental y el nacional. Y también entonces pues ahí es donde entraría también a fortalecer los instrumentos que tiene el gobierno nacional, el ministerio, a revisar a los que tiene, también ver cuáles podrían ser más efectivos, cuáles podrían generarse, fortalecerse, también ver cómo hay algunos instrumentos que ya existen de gobernanza, algunos consejos que digamos están tal vez desaprovechados, también hay una desarticulación a nivel nacional que es importante definir a través, pues mejorar a través de la definición de roles, para que no haya duplicidades, porque a veces hay entre duplicidades y vacíos justamente porque ahí está un poco esta descoordinación que hemos identificado pues con el gobierno. Y en lo local pues hay unas bajas capacidades, tanto de infraestructura como de conocimiento. No hay continuidad, no hay una continuidad de las políticas locales, de personas y de unidades dentro del gobierno que se mantengan. Hay algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan de manera independiente y desarticulada con los gobiernos locales, inclusive que reciben financiación de donantes. Entonces digamos que hay como muchos actores que hacen parte pues del ecosistema, pero que no están encadenados necesariamente. Y pues una de las preocupaciones pues, que también nos parece importante tener es que hay como unas carencias, digamos, en general, que no están en todas, pero pues, que se debe nivelar. Es el tema de la sostenibilidad del turismo, ¿cierto?, en términos ambientales y sociales. El tema de infraestructura, hay una infraestructura débil en varios de los destinos. La conectividad es un problema complicado, en particular para diversificar los destinos, ¿cierto?, especialmente pues en áreas más remotas, y pues temas también de la seguridad turística, ¿no?, que son pues temas ya más puntuales. Entonces, con base en ese diagnóstico inicial que hicimos con el gobierno nacional, pues entonces nos vamos a enfocar en 4 áreas específicas, con un diagnóstico y unas recomendaciones, pero que es como una hoja de ruta en realidad de qué es lo que sigue en adelante con base en ese diagnóstico muy, muy profundo, en 4 áreas, que es el tema regulatorio y de política pública, el tema del marco institucional y las capacidades tanto nacionales como locales, ¿cierto?, de cada una de las entidades, y ahí mirar los temas de funciones para evitar duplicidades.
Está el análisis del manejo de la infraestructura, y aquí la infraestructura vista como pues durante todo su ciclo de vida, desde el diseño hasta el mantenimiento, ¿cierto? Y sobre todo teniendo en cuenta los destinos, ¿no? Siendo muy a la medida de lo que se requiere para cada destino. Y un punto pues muy importante y que conviene pues mucho para este panel es pues el tema de financiamiento e inversión. Tanto pues desde la vista desde el sector de recursos públicos, pero también desde el punto de vista del sector privado, en la medida en que una vez uno organiza la casa en términos institucionales y de gobernanza, pues el sector privado ya con las reglas muy claras le queda mucho más fácil también tomar decisiones de inversión, y sobre todo algo que le interesa mucho pues al gobierno nacional y que es una manera muy interesante pues de hacer política pública, y es trabajar en parcería con el sector privado a través de asociaciones público-privadas. Entonces eso por un lado en términos de la gobernanza. Lo que estamos haciendo desde el Banco Mundial con el apoyo pues, del gobierno español. Y en términos de los destinos, lo que se ha también identificado es que pues Colombia tiene un gran potencial turístico, como pues todos ustedes lo saben, y pues nosotros pasamos ya a una etapa en la que ya aparecemos pues en las listas como país de destinos turísticos interesantes, favorables, pero ahí hemos encontrado que hay un potencial desaprovechado, y que también por otro lado hay como una concentración en unos destinos muy famosos, pues todo el mundo sabe que Cartagena, pues están las ciudades como principales, inclusive pues también cerca de Cartagena está Barranquilla, y está la necesidad de esa diversificación a otros destinos que también estén alineados con estos objetivos del gobierno nacional de una economía más sostenible, y una transición pues a actividades bajas en carbono. Entonces ahí el gobierno nacional también ha identificado como unos nuevos circuitos, que son los centros históricos reclamados y la red de pueblos patrimoniales. Entonces, con base en eso también, y la prioridad que el gobierno también le ha dado a la cuenca del río Magdalena, pues entonces encontramos que ahí era una gran oportunidad para desarrollar pues este turismo sostenible. Y también ante una cuña de un trabajo que hicimos en colaboración Banco Mundial e IFC, de un diagnóstico para el sector privado que vamos a estar lanzando en próximas semanas o próximo mes. Y este también identifica pues que el ecoturismo y el turismo cultural, además del turismo de conferencias y el médico, son unos nichos muy importantes en los que Colombia tiene un gran potencial. Entonces, en ese marco, la cuenca del río Magdalena pues nos parece que tiene pues todo el sentido, en la medida que por un lado cumple el propósito de desarrollo local inclusivo, en la medida que pues esta región es una región que tiene un gran potencial turístico, y en otras áreas, como se imaginarán, en temas pues, por su gran biodiversidad, tiene unos ecosistemas únicos, unas áreas protegidas, declaradas, una alta biodiversidad, ha sido declarada sitio Ramsar. Y por el otro lado, pues viven comunidades muy arraigadas, con unas riquezas culturales y tradicionales, pues que vale la pena rescatar y sobre todo proteger y resaltar. Esta es una población, entonces, con unas áreas con un gran potencial en estos sentidos, tanto pues por el tema de biodiversidad y de ecosistemas, por el tema de las comunidades cultural, tradicional, y también pues eso genera un gran potencial turístico, pero también es unas zonas que están muy rezagadas, que requieren pues estos tipos de intervenciones, y concentra el 13% pues de la población del país, o sea que es un área con mucho interés para el desarrollo del gobierno, para poder cumplir sus metas de tener un país más incluyente y además sostenible, ¿cierto? Entonces, en este proyecto lo que estamos haciendo es identificando los desafíos y las oportunidades para el desarrollo de este circuito que, como mencionó el viceministro, pues va desde, la idea es que vaya pues a través de la cuenca baja del río, bajando pues subiendo desde Cartagena, pero aprovechando otras áreas, como por ejemplo en la ciudad de Monpós,
en la que es una ciudad muy tradicional, es pequeña, con muchas riquezas en los sentidos culturales, tradicionales, pero pues que está un poco apartada por los temas geográficos y también pues por temas de inversión. Entonces ahí lo que vamos a hacer es unas actividades que comiencen por conocer experiencias internacionales en turismo fluvial, y aquí pues hemos estado también en coordinación con el gobierno español para identificar algunos casos en el país, pues conociendo el liderazgo de España en turismo. Vamos a analizar la demanda, también un análisis de la oferta, y aquí en el análisis de la oferta pues nos vamos a enfocar en los activos, los servicios, las actividades, los productos que se ofrecen, la infraestructura es súper importante, sobre todo porque el objetivo es que la infraestructura que se desarrolle sea una infraestructura amigable con el medio ambiente, que sea un poco también enfocada en temas de soluciones pues, con la naturaleza, digamos, para que haya un perfecto equilibrio ahí y no vayamos a acabar haciendo más mal de lo que ya puede existir naturalmente. Y pues también identificar riesgos sobre todo pues, riesgos ambientales, riesgos sociales, que también es muy importante que estas comunidades no se vean afectadas de manera negativa, sino por el contrario, puedan desarrollarse, puedan estar incluidas en las cadenas de valor sin verse afectados sus tradiciones y sus culturas. Vamos también a enfocarnos en las condiciones de gobernanza para asegurar que se pueda aprovechar el potencial turístico y que además el circuito sea sostenible en el tiempo. Y aquí en el tema de gobernanza vamos a hacer algo que es importante, y es cuando se hace el análisis de oferta y cuando se hace este ejercicio, pues vamos a hacer un mapeo de los actores que están en el territorio y obviamente pues conexión con el gobierno nacional y departamental, porque además esto incluye, es una región pues, que va más allá de unos departamentos, de un departamento. Entonces aquí es muy importante también identificar estos actores del sector privado que están ahí o que tienen potencial de llegar, que van a poder funcionar, digamos, de una manera armónica y dinámica con las entidades locales, con las ONGs, con el sector público, con el sector público departamental, nacional, para que haya un aprovechamiento de este potencial y sobre todo garantizar esa sostenibilidad. Y luego pues vamos a hacer unas actividades de socialización de esta hoja de ruta, de estos análisis, para, con todas las comunidades y otros actores clave, ¿no? Incluido el sector privado, para que luego pues esto pueda ser implementado y desarrollado. Y aquí entonces el mensaje para la audiencia es que con esta asistencia técnica que estamos prestando al gobierno de Colombia con apoyo del gobierno español, justamente es para generar condiciones, no solamente para que el sector público sea más eficiente y más efectivo en su política de turismo, tanto en la cuenca del río Magdalena como a nivel nacional, sino también generar las condiciones para que el sector privado sienta que existe, que no solamente está el potencial, sino que hay un ambiente de negocios y que hay un ambiente de gobernanza y unas condiciones para poder invertir en esta región, sobre todo porque estamos también viendo que este desarrollo del circuito del río Magdalena en la cuenca baja es casi que un piloto, ¿cierto? Esto es algo que pues, obviamente no se piensa replicar de manera idéntica en otras zonas, pero sí la experiencia, mucho de esto va a ser utilizado para que el gobierno nacional pueda desarrollar circuitos similares. ¿Perdón? Nos estamos quedando sin tiempo. Sí, ya estoy cerrando, como circuitos similares en otras áreas del país, por ejemplo en el Cauca, donde, como el viceministro dijo, pues tenemos muchas áreas de aprovechamiento para turismo fluvial, pero pues también otras. Entonces ahí dejo el mensaje y la invitación pues para seguir dialogando tanto inclusive con los compañeros de panel para proyectos conjuntos, como también con el sector privado para ver oportunidades de inversión en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias al viceministro. Una cuestión importante del desarrollo de proyectos multilaterales es el especial cuidado que se tiene siempre sobre el impacto medioambiental, el impacto social,
las comunidades indígenas que estén en el lugar donde se va a desarrollar, de manera que son siempre proyectos con las máximas garantías, porque se estudia al detalle cada una de estas cuestiones. Vamos a pasar a la última institución, a la CAF. Es distinta, ¿verdad, Alicia? La CAF, tenemos con nosotros a Alicia, que es gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva. Es un poquito distinta la CAF, ¿verdad? Porque es una institución financiera, pero sus accionistas son mayoritariamente de la región. No hay ese equilibrio entre accionistas que reciben préstamos y los que participan en la actividad financiera, sino son fundamentalmente una cooperativa de países de la región. Cuéntanos qué es la CAF, la zona en la que actúa, qué tipo de proyectos estáis desarrollando en el sector turismo y cómo lo queréis potenciar hacia futuro. Muchas gracias. Ante todo, gracias por invitarme a participar en este panel, donde la verdad que me siento como en casa, con ICEX, con el BID, trabajando contigo, bueno, con el ministro. Yo soy la gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva, como ha dicho Alberto, pero estoy en Colombia, por lo tanto para mí también es una alegría pues, poder escuchar todo lo que se está haciendo en materia de turismo. CAF, como dices, tiene una peculiaridad que es un banco de América Latina para América Latina, es decir, son los propios países accionistas los que también deciden sobre la cartera de proyectos, y eso yo creo que le da una identidad muy especial, y es que las prioridades se marcan de una forma muy próxima con los equipos de trabajo. Hay una sensibilidad especial para reconocer dónde están las necesidades, dónde están las preocupaciones, y también hay una mayor agilidad y flexibilidad a la hora de trabajar con los países. CAF empezó, como has dicho antes, has dicho la Corporación Andina de Fomento, así empezó, era una institución pequeña hace 52 años, pero ahora somos 21 países. Recientemente este año pues ya se han unido El Salvador, la República Dominicana y muy recientemente Chile, y estamos trabajando también no solo para América Latina sino también para el Caribe, con una misión muy hacia el Caribe. Creemos que el sector turismo se tiene que plantear en este momento desde una mirada de la sostenibilidad, como han expresado los demás ponentes, pero nosotros somos una institución que ha hecho ahora un compromiso muy particular, que es convertirse en el Banco Verde de América Latina. Esto es complicado, pero al mismo tiempo es una apuesta importante, estratégica, que para nosotros va a ser clave. La reactivación unida a la apuesta por lo verde y, por supuesto, siempre nuestro trabajo en materia de integración. ¿Cómo estamos trabajando? Hemos comprometido el 40% de la financiación asociada a proyectos verdes en el año 2026. Como parte de ello, por ejemplo, también un compromiso para los temas relacionados con economía azul, que están absolutamente vinculados al sector turismo. Nosotros ahora tenemos la suerte quizá de haber llegado al sector después de ver el trabajo que se está haciendo de otras instituciones, lo cual nos permite identificar aquellos nichos donde efectivamente hay espacios que cubrir. Y lo que creemos es que tenemos que trabajar con una visión de América Latina y el Caribe, que es la región con mayor biodiversidad del mundo, y al mismo tiempo también una región muy vulnerable a los impactos del cambio climático. Por eso creemos que el trabajo en el sector turístico se tiene que hacer desde la mirada de la regeneración, el turismo regenerativo, es decir, no solo trabajar en un turismo sostenible, que incorpore elementos transversales pues de economía circular o de cuestiones relacionadas con no tener un impacto negativo sobre el medio ambiente, sino más allá de esto, conseguir que el turismo sea un catalizador para la puesta en valor de la biodiversidad, de la rica biodiversidad de la región, y también utilizar la biodiversidad incluso como barrera frente a los impactos del cambio climático. Esto es especialmente significativo para la zona del Caribe, que el 40% de sus exportaciones depende del turismo. En la región, en América y en Sudamérica es un 10%, pero en el Caribe es un 40%, por ejemplo. Lo mismo el empleo, que es un 10% para América Latina, el empleo vinculado al sector turístico, pero en el Caribe es más de un 35%. Es decir, estamos hablando de unas cifras tan significativas que no podemos ignorar la importancia económica del sector, pero tampoco podemos desdeñar que es clave para una puesta en valor, una regeneración ambiental. Nosotros estamos dando ahora los primeros pasos, trabajando con los países para elaborar una estrategia y un plan de acción en materia turística. Aquí, precisamente en Fitur, vamos a tener reuniones para entender cuáles son las preocupaciones y las prioridades. Lógicamente,
todo lo que hacemos, todo lo que hace CAF tiene mucho que ver con el sector turístico, infraestructuras, desarrollo urbano, protección de ecosistemas, trabajo con el sector privado. El sector turismo es un sector tan transversal que todo lo que se haga va a ir en beneficio del turismo. Pero nuestro planteamiento es que lo primero que tenemos que conseguir es que los destinos turísticos tengan calidad de vida para las propias personas que viven allí. Es decir, esa mirada desde un turismo que llamamos un turismo vivo, es decir, para la vida de las personas y para la biodiversidad que se pueda poner en valor a través también de servicios ecosistémicos. Estamos teniendo conversaciones muy interesantes en este momento precisamente con Colombia, con esa mirada de cómo hacer que el turismo sea un catalizador para otras cuestiones como la paz, tan importantes en el país. Y tenemos esta estrategia que se va a guiar con una serie de parámetros, pues por supuesto identidad, equidad social, un segundo parámetro que es la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, cómo poner en valor estos servicios ecosistémicos, no solo los asociados al turismo, sino todo lo que supone frente al cambio climático, el turismo, atender especialmente la vulnerabilidad frente al cambio climático, trabajar en los temas de gobernanza que también se han comentado, estamos trabajando con la OMT en unas guías de turismo para varios países. Y por último, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, las economías creativas, que es un área especialmente importante en CAF y que además va a haber una sesión precisamente hoy sobre este tema por parte de la gerencia responsable. En definitiva, una aproximación integral que lo que quiere es trabajar en este concepto del turismo sostenible, pero más allá que esto, el turismo regenerativo creemos que es un paso más. Se ha hablado del impacto del COVID. Y lo que vemos ahora son unas tendencias diferentes en el turismo. El turista busca sostenibilidad, pero busca también un contacto con la naturaleza, tener claridad respecto a cuál va a ser su impacto sobre la naturaleza. También nos gusta pensar que el ecosistema más sensible que existe es el ecosistema humano. Al final las personas forman parte de su ecosistema social y eso a veces es muy vulnerable. Muchas veces se ve cómo el turismo afecta muy negativamente las culturas locales y todo esto integrado con la naturaleza. En definitiva, esa es la visión que queremos dar en este momento. Vamos a estar muy necesitados de trabajar con las empresas, por eso es muy importante para nosotros participar en esta sesión con empresas de consultoría, empresas que nos ayuden en una estrategia, a ver cómo lo podemos trabajar desde esta visión y por supuesto todas las empresas que luego van a ayudar a implementar los proyectos que se puedan plantear. Queremos hacer planes maestros de los que se puedan desprender acciones concretas, pero siempre esta va a ser nuestra mirada primordial, no solo el turismo desde la sostenibilidad, sino el turismo regenerativo, tanto de los espacios naturales como de los espacios urbanos y de las ciudades. No me extiendo más, sé que no hay tiempo, me ha tocado la última, pero creo que ha sido bueno porque así escucho a mis compañeros. ¿Sí? Muy bien, pues muchísimas gracias Alicia. Yo creo que ha quedado claro una visión de qué es lo que puede aportar la banca de desarrollo multilateral, de cómo actúa tanto en la elaboración de infraestructuras como de regulación con la parte de gobiernos, como apoyo directo a la empresa privada e incluso en proyectos comunes que pudieran ser PPPs o que tuvieran un componente público y privado en el que suelen colaborar las ventanillas de las instituciones. Hemos tenido al viceministro de Colombia explicándonos un buen ejemplo de cómo se desarrolla una zona turística en un área que no estaba desarrollada y hemos también visto cómo existen un gran número de instrumentos para apoyo al sector turístico, incluyendo la posibilidad de realizar análisis técnicos muchas veces financiadas con fondos de cooperación que aportan los países, entre ellos España. Yo no sé si del público habría alguna pregunta, tendríamos tiempo para muy poquitas, pero una o dos preguntas quizás habría tiempo si alguien del público quisiera participar. Y si no, pues daríamos por cerrada la sesión del panel, agradeciendo a todos los panelistas su participación, que ha sido extraordinaria, y esperando que a las empresas y a las instituciones que nos han escuchado pues les haya quedado un poquito más claro cuál es el papel de las instituciones multilaterales en el apoyo al sector turístico. Pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias.